SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay. El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil Española con la victoria de los golpistas, de los sublevados contra la democracia y la legalidad. Una victoria que no hubiera sido posible sin la ayuda de los gallos negros de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini a los franquistas, ni sin la no intervención del resto de democracias europeas, entre ellas la de Inglaterra, hipócrita y cínica, como denuncia el historiador Paul Preston en su último libro, La pérfida Albión. A partir de ahí empezarían 40 años de dictadura, de represión, de muerte, de miseria, de retroceso en derechos y libertades, 40 años negros, con un hombre al frente, Francisco Franco. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Con Dani de la Fuente. Cuando canta el gallo negro. Franco es un personaje fundamental en la historia reciente de España, del que seguimos hablando y mucho 50 años después de su muerte. Hay que hacerlo, porque algunos, muy jóvenes además, alaban su figura, bien por desmemoria, por ignorancia o por lo que comentábamos con Belén Gopegui hace unas semanas en La Hora Extra, por esos laboratorios de extrema derecha en las redes sociales que intoxican los discursos, que ensalzan a dictadores y autoritarios, que se vanaglorian del sufrimiento ajeno, fomentan el odio y el atacar al más débil. ¿Cómo contrarrestarlo? A finales del año pasado leímos Franco para jóvenes, un libro extraordinario para dar a conocer la figura del dictador a las nuevas generaciones. Una aproximación del periodista José Antonio Martínez Soler y de su hijo Eric Martínez, que estuvieron en La Ventana. Se lo debía a mi padre. Mi padre era teniente de la República. Estuvo en un campo de concentración, se libró de un fusilamiento de milagro. Bueno, y nunca hablaban de la guerra ni de Franco en mi casa, y mi madre menos. Cuando mi padre empezaba a hablar algo, mi madre decía: "Shh, en boca cerrada no entran moscas. No hable delante de los niños". Se cerraban las ventanas. Yo iba a un colegio de frailes, católico, claro. Y allí los frailes decían que los republicanos mataban a los niños, violaban a las mujeres y quemaban las iglesias, poco menos, ¿no? Y yo decía: mis padres no son así. Mis padres son buenos, no matan niños ni queman iglesias. Entonces no me creía lo que decían los frailes. Siempre he tenido pendiente eso de entender un poco mejor lo de la guerra y lo del franquismo. Queríamos hacer un libro que tuviera historia y vivencias y aterrizar los datos con emociones, ¿no? Hacer una historia macro de lo que fue la dictadura y contarla desde la investigación, pero también contar las historias reales que se han sufrido en carne y hueso. Es importante que no se blanquee la historia, es importante conocer de dónde venimos para saber y tomar decisiones hacia dónde vamos. Si conocemos que en la casa hay ciertas goteras, no atenderlas nos perjudica, o un avispero en la ventana, o gritas en los cimientos, ¿no? Esta es la casa de todos y aquí vivimos y nos conviene saber a qué atender y a qué prestar atención, ¿no? Es importante que la historia tampoco quede blanqueada, que se sepa, pero sin utilizar adjetivos ni calificativos. O sea, ¿qué tipo de persona es una persona que mata 50.000 personas en tiempos de paz? O que a las mujeres no les deja tener una cuenta de banco, o viajar sin permiso de su marido, o que persiga a personas que no son heterosexuales. No he dicho ningún adjetivo, pero creo que podéis haceros una idea. También Paul Preston y José Pablo García publicaron el año pasado una novela gráfica brillante sobre Franco, un personaje acomplejado y sanguinario, pero astuto e inteligente, destaca Preston. Sobre Franco ha escrito también otra biografía, otro historiador lúcido, Julián Casanova, con la editorial Crítica. Con él ha conversado la jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes. ¿Por qué justo ahora, en este 50 aniversario de su muerte? Y Franco es alguien sobre el que se ha escrito mucho, se ha indagado mucho. En estos momentos, ¿qué aportas o qué pretendes aportar? Bueno, la biografía está planteada hace muchos años. Yo he escrito muchos y muchos libros, artículos sobre el siglo XX español, sobre la dictadura de Franco, sobre la violencia política, la iglesia de Franco. Así que esto es un proceso de larga duración donde el libro sale en el 50 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Y lo que quiero aportar es sintetizar todo el caudal de información que tenían y que han sacado antes muchos colegas, y muy bien.
¿no? En todo el mundo, no solo españoles, sino hispanistas o especialistas en fascismos en otros países. Pero quería darle, creo, llevo mucho tiempo diciendo que la era digital está cambiando la forma de enseñar y de escribir la historia. Y quería decir, bueno, se puede escribir de otra forma, vamos a seguir escribiendo para que la gente lo entienda de otra forma la historia. La historia no es solo una narración de hechos, de batallas o de análisis, interpretaciones. Y quería también mostrar, porque además de escritor y de historiador soy sobre todo profesor, quería mostrar que a toda esta gente que se ha quejado siempre de que nunca le habían enseñado el siglo XX, pues quería explicarles Franco en 2025. Pero hay un reconocimiento a la cantidad de gente que lo ha hecho antes. Y hay un reconocimiento a que es verdad que a lo mejor los que lo hicieron antes tuvieron lectores más críticos que los que hay ahora. Pero a lo mejor hay más lectores ahora. Entonces estamos viviendo en la paradoja que nos está marcando todo esto, ¿no? No sé si también es un libro contra ese mantra de, bueno, pero también hizo cosas buenas. Sí, yo nunca hago libros contra algo. No, lo digo porque yo siempre pienso que el historiador que indaga e investiga construye. Y en la construcción le salen mitos que destruye y que tiene que destruir, porque el historiador los mitos los tiene que desmontar. Igual que las verdades son siempre relativas, incluida la tuya, sobre todo la tuya. A partir de ahí, lo que está clarísimo es que hoy se dice, Franco hizo cosas buenas como la modernización, etcétera, y ya se deja de lado los costes sociales, la tortura, las víctimas. Y entonces a partir de ahí, les digo a la gente, esto lo hicieron las democracias a partir del 45, no antes, y a partir del 45 las democracias salen de la derrota del fascismo, no salen de forma natural, y lo hicieron sin necesidad de esto. Y entonces dice la gente, no, había pena de muerte, no, sin necesidad de tortura sistemática, sin necesidad de violación sistemática de derechos humanos, sin necesidad de llevarse a la tumba a tanta gente, sin necesidad de que estén tanta gente en las cunetas y sin costes sociales y de víctimas como tiene esto. Entonces, claro, pantanos, presas, inauguraciones, la playa, todo muy bien, bueno, tiene costes geográficos y ecológicos para el futuro. O lo que digo siempre, Stalin, que dice a los rusos, yo os cogí con el arado romano, os dejo con la bomba atómica. ¿Y los costes? ¿Y el gulag? ¿Y la cantidad de gente asesinada? Eso sí que es un toque de atención. Y lo explico en el libro. Y se explica claramente dónde estaban las democracias y dónde están las dictaduras. Pero ojo que hasta el 45 todas esas democracias, salvo la británica, pero no porque fuera muy pura, que también tenía su imperio, salvo la británica, todas pasaron unos problemas de autoritarismo. En la Francia, la France, ¿no? Tuvo a Vichy, tuvo delatores, informantes, y su historia pasada en Argelia, no es una historia que no sea infame. Así que sí, el problema con Franco es que es una historia que no está escrita a gloria nacional. O sea, Franco, quieran o no, no forma parte de la patria heroica y gloriosa. Forma parte de la patria heroica y gloriosa de unos, que eran muchos, pero no de todos. Y eso no es una patria. En esa patria para unos, lo que sí que es cierto es que Franco estuvo en el poder 40 años, ganó una guerra civil. Realmente era una figura, si pensamos, no carismática, con muchas lagunas, un tipo no intelectual, y sin embargo consigue todo eso. En el libro indagas en cuáles pueden ser las claves de todo aquello, y hay muchas. Podemos empezar a enumerarlas, ¿no? Por un lado, la suerte o la carambola, por supuesto, eso siempre está detrás de la figura de Franco, es una cosa increíble. Sí, detrás de mucha gente también. Has nombrado la guerra civil, pero hay más cosas. Franco es un militar que va a África, que el africanismo es importante porque ellos no están en la Primera Guerra Mundial, pero África no existía hasta el 1906, digo, el protectorado. Y esa es una de las cosas más novedosas que yo encuentro, o sea, no soy experta, pero creo que es una de las cosas más novedosas. En perspectiva comparada, creo que Franco pertenece a todos esos militares que en el 45 estaban todos fascistizados, pero todos fueron derrotados menos él. No. Franco es un militar, que algunos dicen, bueno, no me dices nada. No, es que Stalin no lo es, Mussolini no lo es, Hitler no lo es. Si quieres sigo. Estamos acostumbrados a las dictaduras latinoamericanas, militares, pero en Europa no todos los dictadores, ni fascistas, ni comunistas, eran militares. Eso en primer lugar. Da un golpe de Estado que estaba allí, pero no era el principal, porque además muere Sanjurjo. O sea, no vamos a decir que la suerte, es que muere el Sanjurjo en un accidente de tráfico, ¿no? Y más gente que muere. Y ese golpe de Estado provoca después una guerra que gana
y que durante 40 años mantiene una dictadura. Solo utilizando el microscopio y el telescopio se puede saber por qué Franco dura 40 años. El microscopio nos lleva a la historia de España, la interiorizamos, la explicamos, y el telescopio nos lleva a toda la gente. ¿Qué te está diciendo? A todo el mundo que te está diciendo es que no puede haber un dictador dependiente en el año 45 que no sea dependiente de determinados países. No puede haber un dictador independiente. Esto es Europa, esto es la península ibérica, esto es geoestrategia. Y a partir de ahí, evidentemente, hay un fenómeno muy importante que algunos se lo atribuyen a la suerte, ¿no? La tiene, pero no es el factor fundamental. Y otros explican las causas. Entonces hay un juego en mi diccionario siempre entre la causalidad y la casualidad. La casualidad existe, pero si quieres conocer la historia, vete a las causas más que a las casualidades. Ahora, las casualidades existen, que alguien lo echa y lo desplaza y lo lleva a Canarias para que esté cerca de África. Las casualidades existen, que Sanjurjo muere, que Mola muere en un accidente, que los que tenía que matar Stalin o otros, se los liquidan otros. No, esto es así. Entonces hay que explicarlo, pero hay que explicarlo sin banalizarlo, hay que explicarlo tomándoselo en serio. Y sobre todo hay que explicarlo diciendo a la gente que cuando uno indaga en la historia necesita muchas fuentes, mucha gente que estudie a su vez todo eso y capacidad para difundirlo. Los historiadores, si no precisamos, si no escribimos, para la gente somos personas ajenas a la sociedad. Ahora pues, seguimos con esas causas, pero ahora que dices lo de difundir, hay una cosa curiosa al final del libro que dices, nombras algunas biografías, la de Paul Preston, otros libros sobre otros dictadores, hablas de M, el hijo del siglo, que también fue un fenómeno en Italia, se ha vendido muy bien en España, y encima ha sido una serie de televisión que todavía no se ha estrenado aquí, pero que es fantástica. No sé si estamos preparados para o eso te gustaría, ¿no? Una serie sobre Franco que tenga como base todo lo que tú cuentas en tu libro, porque me da la sensación de que en España estamos todavía un poco por detrás en ese aspecto, y esa difusión audiovisual también sería interesante, acompañada de una difusión histórica. La primera serie que hubiera sobre Franco, la gente diría, ¿otra serie sobre Franco? Y entonces alguien le diría, no, tú has visto alguna película, pero serie no has visto ninguna serie sobre Franco. Sí, yo creo que... Vamos a ver, Italia hoy está peor desde ese punto de vista porque Meloni está banalizando totalmente a Mussolini, pero Italia está mucho más preparada para hacer esas cosas, evidentemente. Y España tiene más problemas porque a lo mejor no se la dejarían hacer. Es que tú dices, a ver, una serie de lo que cuenta aquí un historiador, y a lo mejor no se las dejarían hacer. E iría un personaje ilustre del cine español y por arriba le dirían, no, esto no, hombre, hace otra cosa. Si quieres el 47 sí, pero Franco no. Entonces, no, todo estamos en un contexto en el que hay que explicar todo esto, pero de nuevo, la etiqueta, el lugar común, otra película sobre la guerra civil, otra película sobre Franco, no. Otra película sobre la guerra civil, primero que pocas y además a los profesores de instituto, que son los que más les gustaría, ojalá tuvieran una película sobre la guerra civil. Mientras que vas a un high school en Estados Unidos y dices, a ver, búscate una película sobre la guerra civil, no te preocupes que te voy a buscar, americana quiero decir, no te preocupes que te voy a buscar 15 y 12 de ellas a lo mejor están entre las 100 mejores películas, todo esto. Así que vamos a coger esto en serio y a partir de ahí pensar que la educación es un factor fundamental, y cuando uno escribe historia, y la historia es una asignatura pues que se da en los centros de educación, porque la historia ha servido para crear sociedades civiles, a algunos ha servido para nacionalizar las sociedades, a otros les ha servido para manipularlas, pero cuando la historia está al servicio de la sociedad civil, porque forma parte de tu identidad, de tu vida, la conoces, entonces requiere un esfuerzo muy grande por parte de los historiadores. Vamos a ser de verdad responsables, vamos a tomarlo en serio, aunque tengamos ya el puesto de trabajo, y requiere un esfuerzo muy importante para la lectura crítica. Y si no hay lectura crítica y pensamiento analítico, da igual que yo publique un libro sobre Franco, porque la lectura solo pasando páginas, eso no es leer, ¿no? La lectura crítica es la base, y el pensamiento analítico es que yo estoy hablando contigo y veo que tú tienes una idea muy importante, y yo en vez de decir, ya esto me lo sé, me dijo mi abuelo que no la atendiera, o la mía es diferente, admito que esa idea es interesante, a lo mejor la podemos debatir y a lo mejor sale una síntesis de todo eso.
Todo esto nos está fallando y pensábamos que era herencia del pasado, pero no, es lo que ha construido en estos momentos las democracias y las sociedades civiles democráticas. Porque a la altura de finales del siglo XX muchos creían, Fukuyama, que se iba a acabar la historia porque libertad más democracia más capitalismo, fin de la historia. Y después nos metimos en el 2008 y nos hemos metido en Ucrania, en Gaza, y entonces la gente ya no te pregunta si es el fin de la historia, sino la historia se repite y tú le dices con aquello de Mark Twain, rima, trae ecos, escúchalos, ¿no? Leyendo el libro hay muchos ecos en cosas, por ejemplo, es curioso cuando hablas de la República, la forma contestataria que tiene Franco de estar contra la República suena a la forma contestataria de Trump, si es que se le puede llamar contestatario de alguna manera, o de Milei, o de Vox. Suenan a esos comentarios antisistema de la corrupción política, de la corrupción de un sistema, ¿no? O sea, realmente no han copiado nada nuevo, ¿no? Están basándose en eso que ya estaba haciendo Franco durante la Segunda República. Sí, y otra gente, es decir, es alguien que está en el sistema plenamente, critica al sistema político cuando los generales pertenecen al sistema supremo, pero les parece que la política es otra cosa, que los políticos son traidores, etcétera. Sí, hay una utilización de todo eso y una utilización de la democracia. Porque en el fondo todos estos golpes ocurren cuando alguien ha abierto la espita, cuando alguien empieza a abrir grietas, cuando alguien dice que hay que hacer reformas, cuando viene un negro, por primera vez que lo has adorado porque he dicho, oye, por primera vez en la sociedad racista llega un negro y resulta después que la reacción es Trump. Entonces yo creo que todo eso es parte, por eso es tan importante conocer la historia, ¿no? Y mientras tuvo el poder en la República la gente cree que es una república de una pieza y de que empieza el 31 con los rojos y acaba el 30. No, la república tiene a Gil Robles y a él lo lleva a reprimir la insurrección de Asturias, lo lleva un político que es del Partido Radical de Lerroux, y Gil Robles, el jefe de la CEDA católico, es el que lo nombra jefe de Estado Mayor. Cuando gana las elecciones el Frente Popular, Franco es jefe de Estado Mayor y el Frente Popular ya no se lo da. O sea que la historia también está hecha de emociones, de pasiones, de agravios. La historia no es racional. Si la historia hubiera sido racional, no hubiéramos tenido el Holocausto. Toda la entrevista con Julián Casanova en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Suscríbete a La Hora Extra. Julián Casanova ha sido precisamente uno de los historiadores a los que ha consultado Andrés Lima y compañía para montar 1936, la gran cronología teatral de la guerra. Con mucho respeto, porque hoy en día que estamos en un país en el que se usa muy fácil, hay quien dice que estamos en una dictadura, pues creo que respetar a quienes sí la vivieron, ¿no? Entonces Andrés y el equipo han hecho una cosa que creo que es un acierto, y es poner en el centro a los historiadores, y después se construyó el espectáculo. No hay un espectáculo, y lo ha pasado para que lo lean quien ha dedicado su vida a estudiar a Franco, a la guerra, al golpe de Estado, a la Segunda República. No. Se ha puesto en el centro a ellos y luego se ha construido el espectáculo. Se ha desechado mucho material, porque, bueno, hay que elegir una guerra a costa de batallas, ¿no? Y imagínate cuántos episodios hay aquí. Entonces, hemos hablado mucho, y sobre todo te diré, hemos escuchado mucho. Hemos hablado con Juan Vinuesa, que interpreta a Franco en la obra que está de gira este año por España. Pues a ver, al principio siempre por supuesto dar respeto, pero porque tenemos muchas referencias. Franco es un dictador al que todo el mundo conoce, o todo el mundo podría decir su opinión sobre él o hablar de él, y alguna opinión nos sorprenderían, pero sí que es cierto que luego lo que pensamos es que no deja de ser un espectáculo. Es decir, un actor tiene que tener cuidado con la importancia que se da. Si el respeto está por encima de la libertad a la hora de jugar, creo que trabaja más con el ego y con el miedo al que dirán que con la intención de ir al corazón y a la mente de este señor. Y luego, sin embargo, hay una virtud, es así. A un actor le vienen muy bien las anclas concretas para crear, y ahí había una ancla física, había una idiosincrasia muy particular, una manera de hablar, una manera de caminar, que luego tiene que ver con empaparte de ello y hacer lo tuyo. Yo no soy Carlos Latre, yo no soy un gran imitador, pero creo que por la forma en la que trabaja Andrés, o por el teatro que más me gusta, es bonito meterte en esos misterios personales de actor. Superados en conducta moral y en generosidad,
Pido pechos duros, pero corazones sensibles. Y ayuda mucho leer, fíjate, siempre nos ponemos a pensar en ver vídeos, por la voz, por la manera de andar, por los discursos, pero ayuda mucho leer para entender comportamientos, porque era un ser que parece que no conocía el miedo, como dice Paul Preston. Entonces, la reacción ante ciertas muertes, la manera de... Cuentan que cuando echó a Serrano Suñer fue a firmar unos papeles y él le dijo, no, déjalo, prefiero que lo firme tu sucesor. Con esta calma. Entonces, ver que no se inmutaba ayuda mucho y hace que te lo pases muy bien creándolo y jugando. Franco no solo no conocía el miedo, sino que era un tipo listo, afirma también Paul Preston. Exactamente, era un personaje muy astuto, quizás sea su mayor virtud, ¿no? De hecho, es que hay material muy interesante para que te ayude a construir el personaje. Nosotros en el espectáculo aparece Franco desde la campaña de Badajoz hasta ya al final en el puerto de Alicante, o sea, en todo el camino que recorrió para la guerra. Y al inicio, en la campaña de Badajoz, hay una entrevista que no sale en el espectáculo del periodista norteamericano Jay Allen, en julio, creo que del 36, creo que es el día 27, si no me equivoco, día después de que fracasase el golpe de Estado. Y le dicen, pero hay posibilidad de tregua, de paz, y Franco dice, no, yo voy a salvar a España del comunismo y del marxismo. Dice, y le dice Jay Allen, dice, pero eso quiere decir que va a tener que matar a la mitad de España. Y me dice, no me importa, cueste lo que cueste. Ahí ves cuál era su intención desde un principio. Él no quería una victoria rápida, lo confesó a un periodista y sale en el espectáculo. Él quería una victoria lenta para matar y aniquilar a la mayor parte de republicanos. Entonces, eso te da un motor en el cual dices, lo que está haciendo es absolutamente, claro, es condenable, es terrible, pero entiendes que él pensaba que España estaba bien si estaba limpia de cualquier cosa que tuviese cierto aroma a marxismo, a comunismo. O sea que entonces dice, efectivamente, vamos a entender por qué lo hizo y para interpretar el personaje y luego lo condenamos. Siempre desde el respeto, subraya Juan Vinuesa, para no caer en la caricatura. Y libera ver cómo cada uno lo hace de una forma tan diferente. Porque creo que, como te decía, si tú tienes rigor en lo que haces y no pierdes ese sentido del juego, porque esto no es una charla, no es una conferencia, sino que es un espectáculo, pues creo que algo se va a crear ahí, porque a veces cuando juegas a yo veo lo que hacían, pues eso, Echanove, Fonseré, Santi Prego, Javi Gutiérrez también ha hecho, mi amigo Paco Vidal, que murió hace un año, y en paz descanse, y de repente ves, hay muchas cosas y dices, cuando dices, ostras, es que es una parodia, y dices, no, pero es que el ser humano en sí mismo, él era una parodia. Yo recuerdo la película de Darín, la de 1900... Argentina 1984, exacto, 85. Sí, exacto. Pues cuando ves a Videla, tú los ves sentados impertérritos, mirando, desafiando. Y yo recuerdo críticas que decían, es que están muy estereotipados. Y yo pensaba, ¿habéis visto los vídeos de cómo eran en realidad? Con Andrés además trabajamos sobre esta dictadura. Y digo, es que hay gente... Esto que se dice, la realidad supera la ficción, pues en este caso creo que a veces la parodia se queda corta ante la realidad. Soldado. Sí, mi general. Retira la bandera del balcón y ponga esto atrás. ¿Qué ocurre? ¿Que no la reconoce? Claro, mi general, es la monárquica. La bicolor. La de siempre. Estamos escuchando a Santi Prego interpretando a Franco en Mientras dure la guerra, de Amenábar, que destacaban Casanova y Vinuesa. También hemos hablado con él de su interpretación. Alejandro, donde puso el énfasis fue en la voz. Yo también miré cosas de cuerpo, de tal, miré muchos vídeos. Bueno, él me escuchaba muy pacientemente, pero él, digamos que puso el énfasis en la voz y nada más que en eso, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, yo vivo aquí en Vigo, iba a pasear con mi perro todos los días y me grababa en el WhatsApp, grababa audios de él, se los enviaba y él ya inmediatamente pues me daba el feedback, me decía, sí, está bien, lo que pasa es que hay esta nota, si te fijas, hay en la N hace este tipo de cosas, en dónde coloca la voz. De hecho, esto fue hasta el último momento, porque fueron 6 meses prácticamente trabajando esta cuestión de la voz, ¿no? Y ya cuando estábamos para rodar, él descubrió que Franco tenía vegetaciones.
Y entonces esto, más allá de la nasalidad, que es un rasgo fácil de imitar y tampoco era muy importante, lo que le daba era un ritmo de fraseo, porque él no respiraba por la nariz. Entonces tiene que, ¿sabes? Y entonces eso le daba un ritmo. Y entonces tuvimos que trabajar también ese pequeño ritmo. Y ya te digo, eso fue donde él cargó la mano para conseguir encontrar esa verdad que dices tú y no caer en la caricatura. Por ejemplo, lo que hizo Alejandro, y yo estoy bastante en sintonía con Alejandro en este sentido, es más bien una reflexión crítica, ¿no? Quiero decir que yo creo que Alejandro no pretendía hacer cine político, no es cine político, yo creo, lo que hace él definitivamente, ¿no? Y por eso, por cierto, yo creo que le gustó cómo yo abordaba el personaje, porque yo lo abordaba como una persona, no de un modo, digamos, ¿sabes?, imprimiéndole un carácter ideológico concreto, ¿no? Y creo que esto es lo interesante del arte, desde mi punto de vista. A mí lo que interesa es cuando te da para reflexionar, para pensar, y si yo estuviera en esta situación, qué es lo que haría, y ese tipo de cosas. Luego, bueno, pues el cine político, a mí me encanta el cine político, ¿no? O sea, soy súper fan de Costa Gabras, por ejemplo, ¿no? Peli que sale, peli que veo. Pero ya es otro palo, ¿no? Ya es otra historia. Es más bien ir a misa y que te digan aquello con lo que tú estás de acuerdo, ¿no? Sí. No es tanto la reflexión crítica, ¿no? No era cine político, hay quien incluso tachó la película de equidistante, pero aún así les llovieron críticas de la derecha y extrema derecha. Sí. O sea, es sorprendente lo que ha pasado de aquel momento ahora. En aquel momento sí hubo lío y el pobre de Eduard pues lo pasó mal, ¿no? Que él hacía de Millán Astray y bueno, hubo ahí unas ciertas polémicas con todo eso y bueno, gente como un poco que le estaba buscando, ¿no? Y él lo pasó un poquito mal, ¿no? Pero bueno, sí, en aquel entonces no estaba normalizado el tema de la extrema derecha, ¿no? Y de la ultraderecha también, ¿no? Y entonces sí, es sorprendente la evolución que ha tenido a ser algo que es absolutamente asumido y normal y que está, pues eso, en todo el mundo globalizado, ¿no? A mí no deja de sorprenderme, intento entenderlo, pero me cuesta. Ya. Me cuesta, porque la gente vota por eso, entonces esto es lo sorprendente del asunto, lo que me cuesta. Y como actor me fascina el tema, la verdad es que me fascina cuál es el impulso de la gente para apoyar estas alternativas, ¿no? De ahí la importancia del cine, del teatro, de las artes, de la cultura para hacer memoria, aunque algunos digan que estamos todo el día dándole vueltas a lo mismo. Bueno, no sé si es mucho o poco, nunca se sabe uno si es mucho o poco, pero bueno, esta pregunta era una pregunta recurrente cuando yo hice la peli, ¿no? Si, esto ya es demasiado, siempre estamos haciendo lo mismo, tal, Franco, no sé qué, la guerra. Y yo les contaba que en la peli, que claro, había un ejército de gente, que yo qué sé, 200 personas por allí pululando, ¿no? Y yo a todas y cada una de las personas, pues al señor que limpiaba o al letracista, etcétera, todos les preguntaba por Franco. Claro, ninguno había vivido con Franco, muy poca gente, ¿no? Era contemporáneos de él, ¿no? Pero todos tenían historias de Franco, absolutamente todos tenían historias de Franco. O sea, su padre le había pasado esto, su abuela le había pasado lo otro, un amigo de su familia había estado oculto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Franco estaba vivo en la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero decir que es esta concepción un poco oriental del tiempo, ¿no? De que el pasado vive en el presente, ¿no? Y esto es algo que es obvio. El pasado no es algo que pasa y pasó. No, el pasado vive en el presente. Es decir, si yo a ti, por ejemplo, pues te preguntara por Franco, que estoy seguro de que no has vivido en su época, tú también me podrías contar historias de Franco. Historias de Franco de tu familia, de tu entorno, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes? Es algo que está ahí, ¿no? Sí, que sigue vivo y por tanto tiene ese interés, ¿no? Ahora, que haya gente que diga, pues no, es que no quiero ir a hablar de eso. Bueno, yo también lo entiendo, ¿no? 1936 y Mientras dure la guerra son las dos cronologías del conflicto. Terminamos con una última interpretación de Franco, un Franco ya en sus últimas. ¿Cómo están mis queridos legionarios? ¿Cómo están? Hola Brunete, hola Lucebas, ¿cómo están? Bonitos. Hola Lucebas, rompan fila. Y a ver, entonces en la tierra ardiente.
Paco, ¿Cómo vas de apetito? no tengo mucho. ¿Y tú, Carmen? Estamos escuchando a Ramón Fonseré en Buen Viaje, Excelencia, dirigida por Albert Boadella. Ramón interpretaba a un generalísimo decrépito. Bueno, entra dentro de la tradición de la casa, ¿no?, de hacer personajes históricos que han poblado la historia de este país, de España. Y luego Franco fue una propuesta de Andrés Vicente Gómez que nos propuso a nosotros y decidimos hacerlo. Cogimos un Franco ya bastante momia y como que habitaba en el Pardo, como la familia Münster, ¿no? Es decir, toda una gente a su alrededor que intentaba mantenerlo en vida para hacer negocio, ¿no?, para hacer prevalecer los privilegios. Recuerdo que hicimos lo de la mosca, es decir, las moscas eran los únicos seres vivos que tenían una cierta libertad de moverse por el Pardo. ¿Cómo preparó al personaje? ¿Es otro acercamiento al hacer una parodia? De una manera no frívola, es decir, siempre hay una profundidad, ¿no? Esos personajes que a veces, sí, parecen ridículos, digo, si ya los ridiculizas más, pues no quedan en nada, ¿no? Quizá cogerlos por la otra vertiente, cogértelos muy en serio, ¿no? Es decir, que con una perspectiva más profunda, ¿no?, quitando la frivolidad, porque ellos ya tienen ese punto ridículo, ese punto que te repele, ¿no? Sin subrayarlos tanto, a veces se produce un efecto más cómico, ¿no? Lo que hice fue lo de siempre, ¿no? Pues intentar absorber los impulsos rítmicos, acercarme a la voz, a la decrepitud, pero fue un trabajo lento, ¿eh? Fue un trabajo constante pero lento, ¿no? No fue un trabajo, digamos, un juego, ¿no? Más que trabajo es un juego, ¿no? Fue un juego de esos que se van haciendo lentamente y que va cogiendo pues todo un sentido, ¿no? Una verosimilitud para que la gente pues pueda identificar perfectamente. Cuando haces esos tipos de personajes tan conocidos, el dardo que uno lanza tiene que acercarse lo más posible a la diana. El actor juega, ¿no? Y para mí teatro o cine es jugar, ¿no? Luego acabas y eres otra vez un ser humano normalísimo. Y esta cosa del juego es muy importante en la vida del actor. Siempre hay que tener, siempre he tenido este concepto, ¿no? Cuando el actor que hace de Hitler, magnífico actor alemán, cuando hizo el hundimiento... Bruno Ganz, sí. Bruno Ganz, exacto, magnífico actor. Pues creo que para meterse en la piel de cualquier personaje siempre se entra paradójicamente jugando, ¿no? Es decir, con un espíritu de juego. Sin este espíritu no puedes dar una verdad cercana al personaje. Por lo tanto, aparte Franco era dramáticamente también tenía un material potente, porque era con la voz, con aquellos ademanes, con la gestualidad, ¿no? El ritmo gestual de Franco era como muy robótico, ¿no? A veces. Luego absorber todo esto para un actor, pues es un caramelo, es una cosa un material dramático muy importante. Els Joglars llevan un año de gira con El rey que fue, de interpretar a Franco a encarnar a su discípulo, otro decrépito, el rey emérito. Bueno, tienen una vida y tienen un material dramático importantísimo, muy potente, ¿no? Sus vidas, ¿no? La vida del rey viejo, pues desde que nace hasta ahora en el exilio y en la soledad, tiene un material dramático importantísimo. Por eso siempre decimos que si Shakespeare hubiera existido en esos momentos, pues le hubiera dedicado un par o tres de tragedias, ¿no? Porque la vida del viejo rey es una tragedia cómica, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Que para un actor el material que tienen, que acumulan sus vidas, es muy potente.
El 20 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Franco y para celebrarlo por todo lo alto, dicen, los artistas Darío Adanti y Eugenio Merino traen todos los días 20 de cada mes al Teatro del Barrio en Madrid Chistes contra Franco, una acción artística que pone el foco en el humor antifranquista y homenajea a quienes se jugaron la vida y la integridad durante la dictadura contando chistes contra el sátrapa. Seguimos en la SGAE, que nos ha presentado hace unos días una exposición y un libro, Ángeles y Demonios. Antonio Onetti, presidente. Viene a contar qué fue de SGAE durante la República, la Guerra Civil y la posguerra inmediata, hasta el año 45, y qué fue de los socios de SGAE en esa época, ¿no? Sobre todo, queremos honrar la memoria de todos aquellos autores que fueron represaliados durante la Guerra Civil y la República por causa de sus ideas políticas, ¿no? En este caso, pues nosotros nos duele igual, lo decimos siempre, García Lorca, que fue asesinado por los falangistas en Granada en agosto del 36, que Pedro Muñoz Seca, que fue asesinado por milicianos comunistas 3 meses después en Paracuellos de Jarama, ¿no? Los dos eran grandes dramaturgos, eran de 2 generaciones diferentes, eran socios de SGAE y los dos fueron asesinados, ¿no? Estos quizás son 2 de los autores que pueden ser más conocidos y por eso los cogemos un poco como símbolo, pero detrás hay muchísimos autores que sufrieron consecuencias, sobre todo después al terminar la Guerra Civil, ¿no? Que es cuando realmente pues se produce todo lo que son los tribunales de responsabilidades políticas, en los que pues hubo autores que acabaron en el paredón, otros que fueron objeto de cárcel, de turismo carcelario incluso, y una gran cantidad de autores y autoras que finalmente acabaron en el exilio, ¿no? En México, en Argentina y en Francia sobre todo, ¿no? Hemos realizado un recorrido por la exposición acompañados de Mariluz González Peña y Maribel Sausor, investigadoras, documentalistas y comisarias de la muestra. Con ellas hemos hablado del maestro Alonso, de Azaña, María Lejárrega, Lorca, Falla, Miguel de Molina, El Ángel Rojo, Sorozábal y Katiuska. Adiós, Katiuska. Un montón de autores, autoras, de anécdotas, de obras. Lo puedes escuchar en tu plataforma de audio favorita, lo tienes también en nuestra página web. Entre los exiliados, tras el fin de la Guerra Civil, Pau Casals, el célebre violonchelista y defensor de los derechos humanos con el que empieza la obra de teatro 1936. Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia, donde se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En 1943, bajo la ocupación nazi, recibió una inquietante invitación para tocar ante Hitler. Este hecho real ha inspirado la obra Música para Hitler, que Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano estrenan esta próxima semana en teatros del Canal. Raquel García. La semana pasada asesinaron al hijo de René, el maestro, solo porque lo vieron caminando por una carretera. Era enero de 1939 cuando Pau Casals decidió exiliarse a Francia. El músico catalán, uno de los violonchelistas más destacados del siglo XX, se instaló en la localidad de Prades, de donde ya no salió durante los años de la Gran Guerra. Fue en 1943 y bajo ocupación nazi cuando recibe la visita de oficiales alemanes que le piden que toque para Hitler. Esto es un spoiler, pero bueno, Pau Casals dijo no. Este es un poco el momento que elegimos para hablar primero de la biografía de este hombre tan fundamental en la historia del siglo XX. Un hombre comprometido absolutamente con la música, con la excelencia, a la hora de tocar su violonchelo, a la hora de llevar ese instrumento y aparte como director de orquesta por todo el mundo y sobre todo, como os decía, ese compromiso vital con las libertades, con la democracia. Lo cuenta el dramaturgo Juan Carlos Rubio, autor junto a Yolanda García Serrano de un texto que plantea ese conflicto íntimo al que tiene que enfrentarse el músico, consciente de las terribles consecuencias que le supondría negarse. En el mundo hay ahora mismo más de 50 guerras en curso y siempre estamos así. Para que algunas llaman más la atención. Evidentemente son terribles. Ucrania, Gaza, pero hay muchísimas guerras que ni nos enteramos desde nuestras casas y muchísimos actos de violencia y muchísimas presiones y muchísimos dictadores y muchísimas situaciones que hacen que estos textos, sí. Ojalá que el público, nosotros intentamos no lanzar respuestas al público. Nos gustaría pensar que quizá salgan del teatro intentando encontrar respuestas a temas que les pueden tocar.
a lanzar más preguntas que respuestas. La obra, estructurada en los 6 movimientos de la suite número 1 para violonchelo de Bach, recrea al Casals más emocional, que aquí interpreta Carlos Hipólito, un personaje complejo que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Es un hombre deprimido en este momento de la función Pau Casals. Él le pasó en su vida varias veces tener episodios de tristeza profunda, cosa que no me extraña cuando un hombre tan sensible se enfrentaba a tantísimo horror, tantísimos espacios de enfrentamiento como tuvo que vivir. Entonces, si recogemos un personaje en un momento muy delicado de su vida, a punto de tirar esa toalla, un héroe caído, y lo que los héroes son héroes no porque no tengan miedo, sino porque son capaces de enfrentarse al miedo, superarlo y llegar hasta esa meta que se han propuesto. Es un hombre herido y dañado, y ese fue el personaje que quisimos contar, muy documentado. Hicimos un trabajo de investigación muy grande. Acompañan a Carlos Hipólito, Kitty Mamber en el papel de la mujer de Casals en aquel momento y Cristóbal Suárez interpretando al militar nazi, un personaje que plantea dudas sobre su propia moral, un violonchelista convertido en soldado que se debate entre la admiración a su ídolo y su deber como militar, una reflexión sobre por qué somos incapaces de negarnos ante abusos que disfrazamos de aparente normalidad. Porque creo que la sensibilidad es algo que puede estar ahí a pesar de las mayores atrocidades. Yo creo que hay padres y madres que matan a sus hijos y han demostrado una enorme sensibilidad en otros momentos de su vida y les matan. Yo creo que no es incompatible ciertas cosas. Creo que los seres humanos somos más complejos de lo que puede parecer a primera vista. Yolanda y yo no hemos pretendido salvar a un nazi, hemos pretendido que el espectador o el lector se pueda enfrentar a sus propios límites. Y sobre todo creo firmemente que en una enorme proporción reaccionamos los seres humanos dependiendo en qué bando hemos caído, en qué época hemos caído y cuáles son nuestras circunstancias personales. Realidad y ficción se mezclan en este cuento con moraleja. A pesar de lo que vivimos, condicionados por un sistema cruel y despiadado, elegir puede estar en nuestra mano. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Salud y buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.